Soy la mala por acostarme con el novio de mi hermana, pero no es lo que parece. Nunca pensé que una relación de la adolescencia, de esas que en su momento parecen importantes pero que con los años se vuelven solo un recuerdo, pudiera volver a mi vida casi una década después y cambiarlo todo. Mucho menos imaginé que ese recuerdo iba a reaparecer convertido en la pareja de mi hermana. Para que se entienda bien la historia desde el principio, voy a dar un poco de contexto. Tengo 26 años, la misma edad que mi hermana y que el hombre del que trata todo esto. Mi hermana y yo crecimos juntas en un hogar bastante tradicional, con padres muy estrictos y valores religiosos muy marcados. Desde chicas nos enseñaron que había ciertas cosas que debían esperar hasta el matrimonio. Yo nunca me identifiqué demasiado con esas ideas. Mi hermana, en cambio, sí las tomó mucho más en serio. Cuando tenía 16 años, empecé a salir con quien hoy es el centro de esta historia. En ese momento era simplemente mi novio del colegio. Salimos durante unos 6 meses, que a esa edad se sienten larguísimos. Fue una relación típica de adolescentes, mensajes constantes, ilusiones exageradas y emociones intensas. Con el tiempo, nuestra relación avanzó a un nivel más íntimo, algo que para nosotros fue parte de descubrir y aprender. No fue algo frecuente ni desmedido, simplemente ocurrió un par de veces. Éramos jóvenes, inexpertos y no le dimos mayor peso del que tenía en ese momento. Con el paso del tiempo, ambos entendimos que ya no sentíamos lo mismo. Terminamos de manera tranquila, sin discusiones ni resentimientos. Y algo importante, seguimos siendo amigos. Nos cruzábamos en reuniones, cumpleaños, encuentros con amigos en común. Después en la universidad. Nunca hubo incomodidad, ni tensión, ni sentimientos pendientes. Para mí, esa etapa estaba completamente cerrada y en el pasado. Por eso, años después, cuando mi hermana regresó a nuestra ciudad natal después de terminar la universidad y empezó a pasar tiempo con él, no sentí nada extraño. Recuerdo claramente el día que me lo mencionó. Estábamos en la cocina de casa. Ella estaba apoyada en la mesada y yo revisaba el celular. De repente me dijo, con cierta cautela, «Che, ¿te molestaría si empiezo a salir con él?» Levanté la vista, sorprendida más por la seriedad de la pregunta que por la situación. Sonreí. «No, para nada», le respondí sinceramente. Me explicó que no quería que fuera incómodo para mí, que necesitaba estar segura de que yo estaba bien con eso. Le dije la verdad, que había pasado mucho tiempo, que no lo consideraba una relación importante y que no tenía ningún sentimiento pendiente. Ella se mostró aliviada. Ahí fue cuando, sin darme cuenta, cometí un error clave, di cosas por sentadas. Supuse que ella conocía toda la historia. Supuse que no le importaba. Supuse que él había sido completamente honesto con ella. Jamás imaginé que alguien pudiera ocultar algo así durante años y construir una relación tan seria sobre una versión incompleta de la verdad. Los vi enamorarse. Los vi crecer juntos. Los vi construir una relación sólida durante 3 años. Cuando él empezó a hablar de matrimonio, incluso me pidió ayuda. Me mostró opciones, me preguntó qué creía que le gustaría a mi hermana. Y yo lo ayudé, sin sospechar nada. Nunca pensé que todo iba a desmoronarse durante una cena común entre amigos. Una cena que comenzó con risas, y terminó despertando verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. En ese momento todavía no lo sabía, pero una simple broma iba a sacar a la luz una mentira que cambiaría por completo el rumbo de nuestras vidas. Y yo iba a quedar en el medio, preguntándome si había hecho lo correcto, o si debería haber callado. La cena empezó como cualquier otra salida entre amigos. Nada raro, nada tenso. Éramos mi hermana, su pareja, yo y algunos amigos en común que nos conocemos desde hace años. Risas, anécdotas viejas, comentarios sobre el trabajo, planes para el fin de semana. Todo completamente normal. Si alguien me hubiera dicho que esa noche iba a terminar como terminó, no le habría creído. Estábamos sentados todos alrededor de una mesa larga, en un restaurante tranquilo. La conversación iba y venía, y en un momento alguien empezó a hablar de bodas, compromisos y parejas que llevaban mucho tiempo juntas. Nada fuera de lo común para gente de nuestra edad. Fue ahí cuando mi hermana, medio en broma y medio en serio, dijo algo como, «Bueno, a ver si te apuras», mirándolo a él, porque ya me estoy sintiendo una solterona. Todos nos reímos. Él también sonrió, un poco nervioso, como suelen sonreír las personas cuando saben que el tema va en serio, aunque se diga en tono de chiste. Yo,
sin pensarlo demasiado, le pregunté, ¿cómo que solterona? Ella se encogió de hombros y respondió con total naturalidad. Y, ya llevamos 3 años, y además, estamos esperando. Eso me llamó la atención. ¿Esperando, en esta relación? Pregunté, tratando de entender a qué se refería exactamente. No, respondió. Esperando en general. Los dos. Ahí fue cuando algo dentro de mí se desacomodó. No dije nada al principio. Solo miré a su novio, casi por reflejo. No fue una mirada acosadora ni exagerada, fue más bien una mezcla de sorpresa y confusión. Una de esas miradas que se escapan antes de que uno pueda controlarlas. Pero mi hermana lo notó. ¿Por qué lo miraste así? Me preguntó, frunciendo un poco el ceño. Me puse incómoda de inmediato. No quería armar un problema. No en ese momento, no en ese lugar, no delante de todos. Así que intenté minimizarlo. Nada, fue sin querer, dije. No pasa nada. Pero ella no lo dejó pasar. Insistió en que le explicara por qué había hecho esa cara. Dijo que sentía que la estaba juzgando. Traté de cambiar de tema, de seguir con la conversación general, pero ya era tarde. Algo se había activado. Fue entonces cuando, con la voz baja y cuidando cada palabra, dije algo que jamás imaginé que iba a causar tanto daño. Es que, nosotros salimos cuando éramos adolescentes. Y, fuimos un poco más que solo novios. No entré en detalles. No quise ser explícita. Solo dije lo necesario para explicar por qué su comentario me había sorprendido. El silencio que siguió fue inmediato. Mi hermana se quedó quieta, procesando lo que acababa de escuchar. Lo primero que hizo fue mirarlo a él. Su expresión cambió por completo. Pasó de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. ¿Eso es verdad?, le preguntó. Él negó con la cabeza casi de inmediato. No, dijo. Eso nunca pasó. Sentí como si el piso se moviera debajo de mis pies. Lo miré, confundida. Pensé que tal vez estaba nervioso, que iba a admitirlo después, que estaba tratando de acomodar la situación. Pero no. Insistió. No sé por qué diría eso, agregó. Nunca pasó nada así. Intenté intervenir. No estoy inventando nada, dije con calma. No es algo importante. Fue hace muchos años. Pero ya no importaba lo que yo dijera. Mi hermana dejó de mirarlo a él y me miró a mí. Y en esa mirada ya no había confusión, había decepción. ¿Por qué harías algo así?, me dijo. ¿Por qué mentirías sobre esto? Le expliqué que no estaba mintiendo, que no tenía ningún motivo para hacerlo, que no quería lastimarla. Pero él siguió hablando, sugiriendo que tal vez yo estaba incómoda con la idea del matrimonio, que quizás escuchar sobre la propuesta había despertado cosas del pasado. Cada palabra que decía parecía empujarla más lejos de mí. Finalmente, sin decir mucho más, ambos se levantaron de la mesa y se fueron. Yo me quedé ahí, sentada, con una mezcla de incredulidad y culpa. Mis amigos no entendían bien qué había pasado. Solo vieron una discusión en voz baja y una salida abrupta. Yo sabía que nada iba a volver a ser igual. Esa noche me fui a casa preguntándome si había cometido un error irreparable por decir la verdad. Y todavía no sabía que lo peor estaba por venir, porque al día siguiente, mi hermana iba a ponerme una condición que jamás imaginé escuchar. Esa noche casi no dormí. Repasé la cena una y otra vez en mi cabeza, preguntándome en qué momento exacto todo se había desviado tanto. Pensé en cada palabra que dije, en cada silencio que dejé pasar, en esa mirada que, sin querer, había encendido todo. Por un momento incluso me pregunté si debería haber mentido, si debería haber dicho cualquier cosa para evitar el conflicto. Pero ya era tarde. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de mi hermana. No era largo. Tampoco estaba lleno de insultos ni reproches exagerados. Eso, de alguna manera, lo hacía peor. Decía algo así como que estaba muy dolida, que se sentía traicionada y que no podía creer que yo hiciera algo así. Luego venía la parte que más me impactó. Me dijo que, si no admitía que había mentido, no iba a invitarme a su futura boda. Me quedé mirando el celular durante varios minutos. No sabía qué responder. Mis amigos, que sabían perfectamente que yo estaba diciendo la verdad, intentaron comunicarse con ella. Algunos le escribieron mensajes apoyándome, otros intentaron llamarla para que escuchara mi versión. Ella no respondió a ninguno. El silencio fue total.
Eso fue lo que más me dolió. No el enojo, no la discusión, sino el hecho de que ni siquiera quisiera escucharme. Éramos hermanas. Habíamos pasado por tantas cosas juntas. Y ahora parecía que yo era, de repente, la villana de la historia. Me sentía culpable, pero al mismo tiempo sabía que no había inventado nada. No había exagerado, no había buscado lastimar a nadie. Simplemente había dicho la verdad cuando me presionaron para hacerlo. Empecé a preguntarme si había sido egoísta, si debería haber pensado primero en lo que esa información significaba para ella, si había sido mi responsabilidad guardar silencio para proteger su felicidad. Pero también había otra pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Por qué él había mentido con tanta seguridad? No fue una negación nerviosa ni torpe. Fue firme. Convincente. Como si realmente se hubiera preparado para ese momento. Eso me inquietó. Pasaron los días y no tuve noticias de ella. Cada vez que miraba el celular sentía un nudo en el estómago. No sabía si estaba a punto de perder a mi hermana por algo que había ocurrido cuando éramos adolescentes. Y mientras yo dudaba de mí misma, él seguía con su vida como si nada. Fue entonces cuando empecé a recordar pequeños detalles que antes no me habían parecido importantes. Comentarios sueltos, actitudes que había pasado por alto, silencios incómodos cuando se hablaba de ciertos temas. Nada concreto. Solo intuiciones. Y aún así, nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrirse. Yo creía que lo peor ya había pasado. No sabía que, mientras yo me sentía culpable y aislada, mi hermana empezaba a notar cosas que no encajaban, y que pronto iba a tomar una decisión que cambiaría todo. Durante varios días no supe nada de mi hermana. No mensajes, no llamadas, no señales. Era como si de repente yo hubiera desaparecido de su vida. Eso dolía más de lo que me gustaría admitir. Mientras tanto, yo seguía dándole vueltas a todo. Trataba de ponerme en su lugar. Para ella, esperar hasta el matrimonio siempre había sido algo muy importante. No era solo una idea que le habían inculcado de chica, era un valor personal, algo que sentía como parte de su identidad. Pensar que la persona con la que planeaba casarse no compartía eso debía ser devastador. Y aún así, me costaba aceptar que hubiera confiado tan rápido en él y tan poco en mí. Con el tiempo, supe que ella tampoco estaba bien. Aunque no me hablaba directamente, algunos amigos en común me contaron que estaba distante, callada, más sensible de lo normal. Ya no hablaba con la misma emoción sobre la boda ni sobre los planes a futuro. Algo se había quebrado. Según me dijeron después, empezó a hacerle preguntas. No de golpe, no de manera directa. Preguntas pequeñas, casi casuales. Sobre su pasado, sobre relaciones anteriores, sobre cosas que nunca antes había querido saber. Él siempre tenía una respuesta preparada. Decía lo justo, sin dar demasiados detalles. Cambiaba de tema cuando la conversación se volvía incómoda. Y, al parecer, insistía mucho en que yo estaba exagerando o inventando cosas por celos o inseguridades. Eso fue lo que más me molestó cuando me enteré. No solo había negado la verdad, sino que además estaba construyendo una versión en la que yo quedaba como alguien inestable, resentida o incapaz de aceptar su relación. Mi hermana, por más que intentara convencerse de que todo estaba bien, no podía ignorar del todo la incomodidad que sentía. Algo no cerraba. Mi actitud durante la cena, la firmeza con la que él había mentido, su reacción exagerada, todo eso empezó a pesarle. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una mañana, sin avisar, mi hermana apareció en mi casa. Cuando la vi parada en la puerta, supe de inmediato que algo había cambiado. Tenía los ojos cansados, la expresión seria, como si hubiera pasado la noche pensando sin dormir. No venía a discutir, no venía a gritar, venía a hablar. En ese momento todavía no sabía que la había llevado hasta mi puerta, pero estaba a punto de escuchar algo que iba a darle un giro completo a esta historia, y a confirmar que mi intuición nunca estuvo equivocada. Cuando abrí la puerta y la vi ahí, por un segundo no supe qué decir. Mi primera reacción fue pensar que venía a reclamarme algo, a repetir lo que ya me había dicho por mensaje o a pedirme, una vez más, que admitiera que había mentido. Pero no fue así. Entró en silencio, se sentó en el sillón y se quedó mirando al piso. Yo me senté frente a ella, sin saber si hablar o esperar. El silencio entre nosotras era pesado, lleno de cosas no dichas. Finalmente, fue ella quien habló. Me dijo que él le había propuesto matrimonio unos días antes de la cena,
pero que no se lo había contado a nadie. Que había estado esperando el momento perfecto para compartir la noticia, y que después de lo que pasó en el restaurante, ya no se sentía capaz de hacerlo. Me explicó que lo que yo dije esa noche no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Que, aunque había querido creerle a él, algo dentro suyo no terminaba de quedarse tranquilo. Ahí fue cuando me contó lo que había pasado la noche anterior. Dijo que, impulsada por esa inquietud que no podía ignorar, revisó su teléfono. No porque quisiera invadir su privacidad, sino porque sentía que necesitaba una respuesta clara para poder seguir adelante. Lo que encontró fue devastador. Mensajes, conversaciones, pruebas claras de que él le había sido infiel en varias ocasiones a lo largo de la relación. No solo eso, también descubrió que había tenido relaciones antes de conocerla, algo que él siempre había negado. Cuando me dijo eso, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente la verdad salía a la luz. Tristeza porque esa verdad iba a dolerle mucho más de lo que yo hubiera querido. Ella lo enfrentó esa misma mañana. Tuvieron una discusión larga y muy intensa. Según me contó, él admitió todo. Dijo que había mentido porque sabía lo importante que era para ella la idea de compartir ese valor. Que estaba convencido de que, si ella hubiera sabido la verdad desde el principio, nunca habría salido con él. Dijo que la amaba. Dijo que quería casarse con ella. Dijo que había mentido por amor. Pero mi hermana, esta vez, no le creyó. Tomó la decisión más difícil, pero también la más sana, terminó la relación. Después de contarme todo eso, levantó la mirada y me pidió disculpas. Me dijo que sentía mucho no haberme escuchado, no haber confiado en mí, haberme acusado de cosas que no eran ciertas. Me explicó que el tema de esperar hasta el matrimonio siempre había sido una parte muy sensible de su vida y que, en el fondo, había preferido no ver la verdad antes que aceptar que él no era quien ella creía. La abracé. Las dos lloramos. Y por primera vez desde aquella cena, sentí que el peso que llevaba encima empezaba a desaparecer. Pensé que ahí terminaba todo. Pero todavía quedaban cosas por decir, heridas que sanar y decisiones importantes que mi hermana debía tomar sobre su futuro. Nos quedamos hablando durante horas. No fue una conversación fácil, pero sí necesaria. Por primera vez desde que todo había estallado, sentí que volvía a estar hablando con mi hermana y no con alguien que me veía como una amenaza. Me pidió perdón más de una vez. No solo por no haberme creído, sino por haber reaccionado tan rápido, por haberse ido del restaurante sin escucharme y por haberme dejado sola con la culpa. Me explicó que en ese momento se sintió profundamente avergonzada. Esperar hasta el matrimonio siempre había sido algo muy personal para ella, algo que defendía incluso cuando el mundo alrededor parecía no entenderla. Aceptar que la persona con la que planeaba casarse había construido la relación sobre una mentira era demasiado doloroso como para enfrentarlo de inmediato. Yo también le pedí perdón. Le dije que, aunque nunca tuve mala intención, tal vez podría haber manejado la situación de otra manera. Que nunca quise exponerla ni hacerla sentir mal delante de otras personas. Que, si hubiera sabido lo importante que era ese tema para ella, habría elegido otro momento y otro lugar. Las dos entendimos que no había villanas entre nosotras. El verdadero problema había sido la falta de honestidad desde el principio. Mi hermana me contó que ahora sentía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la relación que terminó, por los planes que ya no existirían. Alivio porque había descubierto la verdad antes de dar un paso tan grande como el matrimonio. Me dijo algo que se me quedó grabado: prefiero que me duela ahora, y no dentro de 10 años. Eso me hizo darme cuenta de que, aunque la situación fue horrible, decir la verdad a tiempo le había ahorrado un futuro lleno de dudas y desconfianza. Esa tarde decidimos algo importante: dejar todo esto atrás juntas. Volver a confiar la una en la otra y no permitir que alguien más vuelva a ponerse entre nosotras. No iba a ser inmediato ni perfecto, pero era un comienzo. Pensé que, con eso, la historia había llegado a su fin. Pero todavía faltaba enfrentar las consecuencias, las opiniones ajenas, y una pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Aunque entre mi hermana y yo las cosas empezaron a acomodarse, el mundo alrededor no se detuvo. Las consecuencias de todo lo ocurrido comenzaron a aparecer poco a poco, algunas de manera sutil y otras mucho más directas. La ruptura no pasó desapercibida. Habían sido una pareja estable durante años, de esas que todo el mundo daba por sentada. Cuando se supo que ya no estaban juntos, empezaron las preguntas. Amigos, conocidos, incluso familiares lejanos querían saber qué había pasado.
Mi hermana, agotada emocionalmente, no tenía energía para dar explicaciones detalladas. Al principio solo decía que habían decidido separarse. Nada más. Pero no todos se conformaban con eso. Algunas personas insinuaban que tal vez ella había exagerado, que todas las parejas tenían problemas, que no era razón suficiente para cancelar una boda. Otros, sin decirlo directamente, parecían buscar un culpable. Y, de alguna manera, yo sentía que algunas miradas se dirigían hacia mí. No de forma abierta, pero lo sentía. Hubo comentarios sueltos, preguntas incómodas, silencios largos cuando yo entraba en una habitación. Nada explícito, pero lo suficiente como para hacerme dudar otra vez. ¿Había hecho bien en decir algo? ¿Había arruinado una relación que, de no ser por mí, habría seguido adelante? Mi hermana también lo notó. Un día, mientras tomábamos un café juntas, me dijo que había escuchado a alguien insinuar que yo había metido ideas en su cabeza. Se molestó mucho. Me defendió sin dudarlo. Les dijo que la decisión había sido completamente suya y que nadie más tenía responsabilidad. Eso significó más para mí de lo que puedo explicar. Aún así, no todo era fácil para ella. Había momentos en los que la veía triste, distraída, como si todavía estuviera procesando la pérdida. No solo había terminado una relación, también había perdido una idea de futuro que había construido durante años. Yo trataba de estar ahí sin invadir, de acompañarla sin presionarla. Sabía que necesitaba tiempo. Mientras tanto, él desapareció casi por completo de nuestras vidas. No volvió a contactarme y, según mi hermana, intentó escribirle un par de veces, pero ella no respondió. Había cerrado esa puerta. Con el paso de los días, empecé a entender algo importante. Decir la verdad no siempre trae alivio inmediato. A veces trae incomodidad, dudas y miradas ajenas. Pero aún así, sigue siendo necesaria. Con el tiempo, mi hermana empezó a hacerse preguntas más profundas. No solo sobre él, sino sobre ella misma, y sobre qué quería realmente para su vida. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar en mi hermana. Ya no estaba solo triste o decepcionada, estaba reflexiva. Como si todo lo ocurrido la hubiera obligado a mirarse a sí misma con más honestidad de la que había tenido antes. Un día, mientras caminábamos juntas, me dijo algo que me sorprendió. Me confesó que, por primera vez en su vida, estaba cuestionándose qué cosas eran realmente importantes para ella y cuáles había aceptado simplemente porque siempre habían estado ahí. Hablamos largo y tendido sobre la crianza que tuvimos, sobre nuestras diferencias, sobre cómo cada una había tomado caminos distintos aún creciendo bajo el mismo techo. Me dijo que esperar hasta el matrimonio siempre había sido algo que defendió con mucha convicción, pero que ahora se preguntaba si lo hacía por ella misma o por no decepcionar a nadie. No significaba que de repente fuera a cambiar de opinión, sino que necesitaba tiempo para entenderse mejor. Yo la escuché sin juzgarla. Le dije que no tenía que decidir nada de inmediato, que estaba bien tomarse un tiempo, equivocarse, dudar. Que no había una única forma correcta de vivir la vida. Eso pareció aliviarla. También hablamos de la culpa. De cómo ella se había sentido avergonzada por haber confiado ciegamente y de cómo yo me había sentido culpable por haber dicho la verdad en un momento tan delicado. Las dos coincidimos en algo, ninguna de las dos había actuado con mala intención. La conversación terminó con una risa suave, de esas que aparecen después de haber llorado mucho. Por primera vez desde la ruptura, sentí que mi hermana estaba empezando a soltar el peso que llevaba encima. Yo también empecé a soltar el mío. Aunque las cosas empezaban a calmarse, todavía había una pregunta que me rondaba la cabeza. Esa pregunta fue la que, finalmente, me llevó a escribir todo esto y a pedir la opinión de desconocidos. Aunque la situación con mi hermana había mejorado mucho y nuestra relación volvía poco a poco a la normalidad, había algo que no lograba sacarme de la cabeza. Era una pregunta simple, pero insistente, que aparecía cada vez que tenía un momento de silencio. ¿Había hecho lo correcto? Por un lado, sabía que no había mentido. No había exagerado ni inventado nada. Simplemente dije la verdad cuando me preguntaron directamente. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, terminó evitando que mi hermana se casara con alguien que no había sido honesto con ella. Por otro lado, no podía evitar pensar en el momento y el lugar. Una cena entre amigos, un comentario dicho en voz baja, una situación que se salió de control. Me preguntaba si, de haber elegido otro contexto, todo habría sido menos doloroso. Hablé de esto con algunas personas cercanas. Amigos que conocían toda la historia,
que sabían cómo había sido mi relación con él en la adolescencia y que habían visto lo que pasó en la cena. La mayoría coincidía en algo: la responsabilidad no había sido mía. Me dijeron que el problema no fue la verdad, sino la mentira sostenida durante años. Que nadie puede construir una relación sana ocultando algo tan importante, especialmente cuando ese algo va directamente en contra de los valores de la otra persona. Aún así, la duda seguía ahí. Creo que parte de eso tenía que ver con cómo nos enseñaron a priorizar la armonía familiar, incluso por encima de nuestra propia voz. A veces se espera que una calle, que no incomode, que no diga nada que pueda generar conflicto. Y yo había hecho lo contrario. Había hablado. Con el tiempo, empecé a aceptar que no siempre hay decisiones limpias, sin consecuencias. A veces hacer lo correcto también duele. A veces la verdad no llega de forma elegante ni en el momento perfecto, pero sigue siendo verdad. Fue entonces cuando decidí escribir todo esto, ordenar los hechos y preguntar algo que todavía me pesaba. Necesitaba saber si otras personas veían la situación como yo, o si realmente había sido la mala de la historia. Decidir contar esta historia no fue fácil. Dudé bastante antes de hacerlo. Exponer algo tan personal, algo que involucraba a mi familia y a una relación que terminó de forma tan dolorosa, me hacía sentir vulnerable. Pero al mismo tiempo necesitaba una mirada externa, una opinión que no estuviera cargada de emociones ni de lealtades familiares. Así que escribí todo. Desde el principio. La relación en la adolescencia, la cena, la discusión, el mensaje de mi hermana, la ruptura y la reconciliación. Traté de ser lo más honesta posible, sin exagerar ni suavizar demasiado los hechos. Cuando empecé a leer las respuestas, sentí una mezcla de alivio y sorpresa. Muchas personas coincidían en que decir la verdad no me convertía en una mala persona. Que no era responsable de una mentira que yo no había creado ni sostenido. Otros señalaban que, aunque el momento no había sido ideal, nadie debería verse obligada a mentir para proteger una relación basada en engaños. También hubo comentarios que me hicieron reflexionar. Personas que decían que entendían el dolor de mi hermana, su reacción inicial, su necesidad de aferrarse a lo que creía seguro. Eso me ayudó a verla con más compasión todavía. Leer tantas opiniones distintas me hizo darme cuenta de algo importante. Las situaciones humanas rara vez son completamente blancas o negras. Casi siempre hay matices, emociones encontradas y decisiones difíciles. Y aún así, había algo en lo que la mayoría coincidía: la verdad, aunque incómoda, había sido necesaria. Después de leer todo eso, sentí que podía respirar un poco más tranquila. Pero todavía quedaba una última reflexión que necesitaba hacer, no solo para quienes leyeran mi historia, sino para mí misma. Con el paso del tiempo, las cosas empezaron a acomodarse de una manera más natural. Mi hermana y yo retomamos nuestras rutinas juntas, charlas largas, salidas simples, momentos cotidianos que antes dábamos por sentados. Ya no hablábamos tanto de él, no porque fuera un tema prohibido, sino porque dejó de ocupar el centro de nuestras vidas. Mi hermana empezó a enfocarse en sí misma, en sus proyectos, en cosas que había dejado en pausa mientras pensaba que su futuro ya estaba completamente definido. Yo la veía más tranquila. No feliz todo el tiempo, pero sí más segura. En cuanto a mí, aprendí una lección que no esperaba aprender de esta forma. Entendí que decir la verdad no siempre te deja bien parada frente a todos, pero te permite estar en paz con vos misma. Y que callar para evitar conflictos a veces solo los aplaza, haciéndolos más grandes después. También reforcé algo que ya sabía, pero que ahora sentía con más fuerza: la relación con mi hermana era mucho más importante que cualquier incomodidad momentánea. Y por suerte, esa relación salió fortalecida. Después de todo lo vivido, solo quedaba responder una última pregunta. Una pregunta que había dado origen a toda esta historia. Después de analizarlo desde todos los ángulos posibles, de escuchar opiniones ajenas y de hablarlo profundamente con mi hermana, llegué a una conclusión. No fui la mala. No por decir la verdad. No por defender mi palabra. No por negarme a cargar con una mentira que no era mía. La verdadera responsabilidad fue de quien eligió ocultar información importante durante años, sabiendo lo mucho que significaba para la otra persona. Fue esa falta de honestidad la que puso todo en riesgo, no una verdad dicha en voz baja durante una cena incómoda. Mi hermana y yo seguimos adelante. Más unidas, más sinceras y con una confianza renovada. Aprendimos que incluso los momentos más dolorosos pueden traer claridad, crecimiento y decisiones más conscientes. A veces,
La verdad llega de una forma torpe, inesperada y poco elegante. Pero aún así, sigue siendo la verdad. Y en este caso, fue lo que evitó un futuro construido sobre algo que no era real.